A Biden le fue fatal en el debate y Donald Trump se la pasó mintiendo. Pero estas son las opciones que tienen los estadounidenses para el día de las elecciones. Y van a tener que tomar una decisión de si quieren estar votando por un viejito que habla lento, piensa lento, responde lento, o un viejo que es un criminal convicto, abusador sexual, defraudador, difamador y que para colmo es un golpista que intentó acabar con la democracia en este país cuando se negó a aceptar el resultado de unas elecciones que él había perdido. Esa es la realidad. No podemos huir de ella. Mi nombre es Heidi Torres y el día de hoy vamos a analizar lo que se vio en el debate ayer, donde el desempeño del presidente Biden tiene a los demócratas preocupados, pero también diciendo que son capaces de votar por Biden, incluso si éste estuviera en una cama en coma, porque entienden el peligro que es el expresidente Donald Trump para el país. Hola, ¿cómo están? Pregunta o saluda Biden. Feliz de estar aquí. Ahora viene Donald Trump, el presidente número 45. Esta pregunta empezó preguntándole a Biden, ¿qué le dices a los votantes que sienten que están peor bajo tu presidencia que en la presidencia de Donald Trump? Esa fue la pregunta que se le hizo a Biden. Continuemos. Under President Trump. We got to take a look at what I was left when I became president, what Mr. Trump left me. We had an economy. Tenemos que ver qué fue lo que el señor Donald Trump me dejó cuando yo me convertí en presidente. It was in free fall. Teníamos una economía que estaba en picada. The pandemic was so badly handled. La pandemia fue tan mal maniobrada que Many people were dying. All he muchas personas estaban muriendo, said was, it's not that serious. mientras él decía que en realidad no era tan serio. Just inject a little bleach into your arm. Incluso que se inyectaran Clorox o bleach en el brazo, You'll be all right. que iban a estar bien. The economy collapsed. There were no jobs. La economía colapsó, no había trabajo. Unemployment rate rose to 15%. El desempleo subió a un 15%. It was terrible. Era terrible. And so what we had to do is try to put things back together again. Y lo que teníamos que hacer era intentar hacer que las cosas se pusieran de vuelta como estaban. That's exactly what we began to do. Y es exactamente lo que empezamos a hacer. We created 15,000 new jobs. Creamos 15,000 trabajos nuevos. Él en realidad se equivocó ahí porque fueron 15 millones y ahí escuchamos que dijo 15,000. O sea, ahí empezó directamente con un error. We brought on the position where we have 800,000 new manufacturing También traemos una posición en la que creamos más de 800,000 trabajos de manufactura. jobs, but there's more to be done. Pero hay más por hacer. There's more to be done. Working class people are still in trouble. Pero hay más por hacer porque la clase media todavía está en problemas. I come from Scranton, Pennsylvania. Yo vengo de Scranton, Pensilvania, I come of a household where the kitchen table, if the things weren't able to be met during the month, it was a problem. donde en mi casa, si no había suficiente dinero durante un mes, estábamos en problemas. The price of eggs, the price of gas, the El precio de los huevos, de la gasolina, price of housing, the price of a el precio de la whole range vivienda. of things. That's why I'm working so hard to make Por eso sure estoy trabajando I tan deal duro with those problems. para asegurarme de que estoy lidiando con esos problemas. And we're going to make sure that we reduce the price of housing. Y estoy asegurándome de que vamos a reducir el precio de la vivienda. We're going to make sure we build 2 million new units. Vamos a asegurarnos de que estaremos construyendo 2 millones de unidades de vivienda. We're going to make sure we cap rents. So Vamos a asegurarnos de cortar el precio de las rentas corporate greed can't take para que las corporaciones y su avaricia no puedan seguir aprovechándose de la gente. over. The combination that I was left with in corporate greed is the reason why we're in this La combinación de lo que me dejaron cuando entró a la presidencia y la avaricia de las corporaciones problem right now. son exactamente el resultado del problema que estamos sufriendo ahora mismo. Óiganme,
A mí deberían de contratarme para hacer traducción, porque sinceramente mi traducción es mejor que la que he estado viendo en los canales de televisión. O sea, hello. Continuamos. In addition to that, Aparte de eso, we're in a situation where if you take a look at all that was done in his administration, si tomas un vistazo a lo que se hizo en la administración de Donald Trump, he didn't do much at all. no hizo mucho en realidad. By the time he left, things were in chaos, Para el momento que se fue, las cosas eran un caos. literally chaos. And so we put things back together. We created, I said, those jobs. We make Así que nosotros tuvimos que poner las cosas de vuelta como estaban. Tuvimos que crear trabajos sure we had a situation where we now y asegurarnos de que teníamos una situación en la que ahora we brought down the price of prescription drugs, which is también bajamos el precio del costo de los medicamentos por prescripción, a major issue for many people. el cual era un grave problema para muchas personas. To $15 for a insulin shot as Los $15 para la insulina opposed to $400. en lugar de tener que pagar $400. No senior has to pay more than $200 for any drug, all the drugs they can include beginning next year. Aquí también se equivocó, no solamente se equivocó con el precio, porque en realidad no son $15, son $35. Biden logró que el precio de la insulina bajara de $400 a $35 y vimos que se equivocó diciendo 15 y también dijo que logró bajar el precio que están pagando las personas de la tercera edad a $200. En realidad son $2,000 por el plan de la reducción de la inflación. Logró bajar el precio de la insulina a $35, obligando a todas las corporaciones a dar el precio de la insulina a 35 y a través de esa misma ley, las personas de la tercera edad no pueden gastar más de $2,000 en medicamentos. In a situation and we're going to make that available to everybody. En una situación en la que vamos a hacer que eso que acaba de mencionar, lo de la insulina y lo de los $2,000 para las personas de la tercera edad, que va a estar disponible para todas las personas, All Americans. para todos los americanos. Esta es una promesa que está haciendo. So we're working to bring down the price of around the kitchen table. Así que también estamos trabajando para bajar el precio de los productos de primera necesidad. And that's what we're going to get done. Y eso es lo que vamos a hacer. En esta primera parte, en mi opinión, a Biden no le fue mal porque habló la realidad, habló de COVID y cómo a él le dejaron una recesión. A nadie que le dejen una recesión simplemente va a tener unos primeros años de felicidad porque obviamente hay una recuperación económica que tiene que suceder. Y él culpó a Donald Trump de haberle dejado el país así, lo cual es una realidad. Biden recibió una recesión, incluso yo antes de que sucediera el debate, me habían preguntado que qué tenía que decir Biden sobre la economía y yo precisamente había dicho eso, que Biden tenía que hablar de COVID-19 porque la realidad es que a Biden no se le entregó una economía en apogeo como se le entregó Obama a Donald Trump. A Biden le entregaron un país cerrado donde la mayoría de las personas todavía estaban en casa basado en los mandatos de la administración de Donald Trump, porque recuerden que en marzo del 2020 Donald Trump manda a todo el mundo para su casa, escuchando a la ciencia, no le estoy culpando. Y cuando Biden llega a la presidencia, todavía la mayoría de las personas no estaban trabajando. Así que sí, estuvo bien que él culpara a Biden. Según PolitiFact, estoy viendo lo único en ese pedazo que Biden dijo que puede ser un poquito engañoso es la parte en la que él dice que Donald Trump le sugirió a las personas que se inyectaran bleach o desinfectante, ya que Donald Trump, luego de haber dicho esto, supuestamente, según lo que dice PolitiFact, había dicho que eso había sido una broma y que Biden lo utilizó como si fuera que Donald Trump lo dijo de verdad. Pero lo siento mucho. En realidad, COVID y lo que estaba sucediendo no era para estar bromeándola, diciéndole a las personas que obviamente están en un culto con Donald Trump que ellos supuestamente tenían la posibilidad o que tal vez existiera la posibilidad de que un desinfectante inyectado pudiera curar COVID. Lo siento. Muy mal chiste de su parte, si en realidad eso fue lo que sucedió. Thank you, President Trump. We had the greatest economy in the history of our country. Tuvimos la mejor economía en la historia del mundo, de nuestro país. We have never done so well. Nunca nos había ido tan bien. Everybody was amazed by it. Todo el mundo estaba
estaba sorprendido de esto. Otros países nos estaban copiando. Countries were copying us. We got hit with COVID. Nos llegó COVID And when we did, we spent the money necessary. So we y cuando llegó gastamos el dinero necesario para asegurarnos de no terminar en una gran recesión como la del wouldn't end up 1929. in a Great Depression, the likes of which we had in 1929. By the time we finished, so we did a great job. We got a lot Para el tiempo que terminamos, hicimos un excelente trabajo. of credit for the economy, a lot Obtuvimos mucho crédito por la economía, of credit for the military, and por el ejército, no wars and so many no, other no guerras y muchas things. otras Everything cosas. was rocking good. Todo estaba súper bien. But the thing we never got the credit for, and we should have, is Pero de lo que nunca nos dieron crédito y debimos haber tenido getting us out of that COVID mess. fue de haber salido o haber sacado al país de ese desmadre que era COVID. He created mandates that was a disaster for our country. But other than Él creó mandatos desastrosos para el país. that, we had Pero fuera de eso, Given nosotros, them back nosotros tuvimos a country where the stock market un país en donde la bolsa de valores actually was higher than pre-COVID, estaba mucho más alta que antes de COVID. and nobody thought that was even possible. Y nadie pensó que esto era posible. En este momento vemos a Biden en pantalla, no durmiendo, como están diciendo los republicanos, pero tomando notas, que es algo que yo hago. Y si ustedes me ven a mí en línea de fuego debatiendo, ustedes saben que yo tomo mis notas. The only jobs he created are for illegal immigrants El único trabajo que Biden creó fue para inmigrantes ilegales. Yo no le llamo así a los inmigrantes ilegales por si acaso, pero estoy traduciendo tal y como Donald Trump lo dice. and bounce back jobs, a bounce Y los trabajos que se regresaron o que se perdieron durante COVID. back from the COVID. He has not done a good job. He's done a poor job, and No ha hecho un buen trabajo, ha hecho un trabajo pobre inflation's killing our country. y la inflación está matando al país. It is absolutely killing us. Nos está absolutamente matando. Thank you, President Biden. ¿Ok? Eso fue lo de Donald Trump. Hablemos rápidamente de que Donald Trump falsamente dijo que tuvo la mejor economía en la historia de los Estados Unidos. Esto no es totalmente cierto, ya que el desempleo estuvo cerca de mínimos históricos bajo el mandato del presidente Donald Trump, pero recordemos que cuando Obama le dejó la presidencia a Donald Trump, ya el desempleo que estaba durante Obama bastante alto, ya estaba en 4.6, si no me equivoco, y Donald Trump lo llevó al récord bajo de un 3.5, pero ya el desempleo venía en decadencia de la recuperación económica bajo Obama después de la recesión que le dejó Bush. Algo importante es que a pesar de que el desempleo estaba en históricos bajos, el crecimiento del Producto Interno Bruto fue mucho menor que el logrado por presidentes anteriores y otros indicadores como los salarios y la inversión empresarial variaron de decentes a mediocres. Los aumentos anuales del Producto Interno Bruto bajo Trump fueron en general similares a los que se registraron durante los últimos 6 años de su predecesor Barack Obama, y el crecimiento del Producto Interno Bruto bajo Trump estuvo muy por debajo de presidentes anteriores. También dijo Donald Trump que supuestamente los trabajos que Biden había creado habían sido para criminales, para ilegales, para, ¿cómo fue que dijo? Inmigrantes ilegales. Eso fue lo que dijo Donald Trump, lo cual es totalmente falso. Well, look, the greatest economy in the world. He's the only one who thinks that, I think. I don't know anybody else who thinks he had the greatest economy in the world. La mejor economía del mundo, creo que el único que piensa eso es él. And, you know, the fact of the matter is that Aparte de que la realidad es, we found ourselves in a situation where nosotros nos encontramos en una situación en la que his economy su economía rewarded the wealthy. solamente benefició a los ricos. He had the largest tax cut in American history. Él implementó el recorte de impuesto más largo, más grande en la historia de los Estados Unidos. $2 trillion. 2,000 millones de dólares. He raised a deficit larger than any president. Y aumentó la deuda del país mucho más que cualquier otro presidente en la historia de los Estados Unidos. Has in any one term. He's the En tan solo un solo mandato. only president other than Herbert Hoover who's Y es el único presidente, aparte de Herbert Hoover, lost more jobs than he had when he began. que perdió más trabajos de los que tenía cuando entró a su mandato. The idea that he did something that was significant.
La idea de que hizo algo significativo in the military. en el ejército. When he was president, they were still killing people in Afghanistan. Cuando él era presidente, todavía estaban matando personas en Afganistán He didn't do anything about that. y no hizo nada al respecto. When he was president, we were still finding ourselves in a position where Cuando él era presidente, todavía nos encontrábamos en una posición en la que you had a notion that tenías la noción de que we were this safe country. estábamos en un país seguro. The truth is, La verdad I'm the only es president que soy el único presidente this century that en este siglo, doesn't have any this decade that en esta década, que no tiene ninguno, any troops dying que no tiene ninguna tropa muriendo anywhere in the world en like ningún he lugar en el mundo, did. como él sí lo tuvo. Algo que quería hablar antes de continuar, que se me olvidó, es que Donald Trump dijo en su respuesta a Biden inicialmente, que es bastante, y es bastante para uno empezar a hacerle el fact-checking. Él dice que Biden, que a él tienen que darle el crédito por haber sacado al país del desmadre que se armó con COVID. Señores, COVID empezó en marzo del 2020 y no se culminó hasta muy dentro del 2022. Donald Trump dejó de ser presidente en el 2021. El 20 de enero del 2021 fue que Donald Trump dejó de ser presidente de los Estados Unidos. Y en esa fecha, cuando Biden llega a la presidencia, en sus primeros 100 días, él había prometido que iba a vacunar a más de 100 millones de personas y logró vacunar a más de 130 millones de personas, si no me equivoco. Tengo que buscar el número exacto. Pero, ¿cómo puede Donald Trump decir que él sacó al país del desmadre que se armó con COVID cuando él se fue de la presidencia, cuando COVID todavía estaba aquí matando a miles de personas al día? Y cuando las personas ni siquiera estaban vacunadas, a pesar de que la vacuna se creó bajo Donald Trump. Son mentiras tras mentiras, y lo peor de todo es que hay una parte de la población que vivió bajo COVID, que vio que Donald Trump se fue de la presidencia el 20 de enero del 2021 y vio que ahí fue que la cosa se puso pésima, que ahí fue que se puso la cosa mala, y aún así van a decir que, bueno, la cosa estuvo peor antes de que Donald Trump saliera de la presidencia. Ahora que lo pienso, en octubre 2020 fue el peor momento cuando estaba Delta. Pero hay personas que de todos modos, a sabiendas que cuando Donald Trump se fue de la presidencia casi nadie estaba vacunado, van a pensar que Donald Trump dijo la verdad. Y eso para mí es como que ese emoji que es como con el cerebro, así literalmente se queda mi cerebro con las mentiras que dijo Donald Trump. La respuesta de Biden estuvo muy buena en cuanto a la economía se trata. La realidad de la economía que él recibió por parte de Donald Trump, el hecho de que Donald Trump, sí, fue por COVID que entregó una economía donde la gente no estaba trabajando porque el país todavía seguía cerrado. Recordemos, incluso Donald Trump admite que él no tenía, y lo vamos a ver más adelante, que sí, que que los trabajos que Biden tiene son recuperados. Mentira, Biden recuperó los trabajos que se perdieron durante la pandemia y aumentó más. En total son 15 millones. Y sin embargo, Donald Trump dice, sí, pero los trabajos que tú recuperaste, los trabajos que tú tienes son recuperados de la pandemia. O sea, Donald Trump está admitiendo que se perdieron trabajos de la pandemia. ¿Por qué se perdieron esos trabajos? Porque hicieron un mandato que mandó a la gente a la casa. O sea, que el que hizo esos mandatos fue Donald Trump. Y creo que para poder hacer un trabajo más efectivo haciendo el fact-checking, porque obviamente si digo todo lo que están diciendo, si traduzco todo lo que están diciendo, puede que se me pierdan algunos detalles, que creo que ya se me han perdido algunos detalles, por lo menos de lo que ha dicho Biden. Creo que voy a tener que decir lo que dicen y ahí mismito hacerle el fact-checking. Así que ténganme paciencia. Continuemos. President Trump, I want to follow up if I can. Am I allowed to respond to him? Él le iba a preguntar una nueva pregunta a Donald Trump y Donald Trump pregunta si él le puede responder a Biden. I'm going to ask you a follow-up. You can do whatever you want with the minute. Y él le dice que él le va a hacer una segunda pregunta a Donald Trump para hacerle un follow-up, pero que si Donald Trump simplemente quiere gastar su tiempo respondiéndole a Biden, que está en toda la libertad de hacerlo. That we give you. I want to follow up. You want to impose a 10% tariff on all. Donald Trump quiere imponer una tarifa, creo que así se dice en español, una tarifa de 10% goods coming in en todos los productos
viniendo US, o adentrándose a los Estados Unidos, how will you ensure that that doesn't drive prices even higher? ¿cómo te vas a asegurar de que eso no aumente los precios incluso mucho más de lo que ya están? Going to drive them higher. It's just going to cost countries that have been ripping us off No van a aumentar nada, simplemente le va a costar más a los países que han estado abusando de nosotros for years, like China por muchos años, como China and many others, in all fairness to China. y muchos otros, para ser justos con China. It's going to just force them to pay us a lot of money, reduce Simplemente los va a forzar a ellos a pagar mucho dinero, our deficit tremendously, a reducir nuestro déficit tremendamente and give us a lot of power for other things. But y darnos mucho poder para hacer otras cosas. he made a statement. The only thing he was right about is I gave Él acaba de decir una declaración, sin embargo, de lo único que en realidad es verdad, you the largest tax cut in history. es que sí, yo fui quien dio el recorte de impuestos más largo en la historia de los Estados Unidos. I also gave you the largest regulation cut in history. That's Y también fui quien dio el recorte de regulaciones más grande en los Estados Unidos. why we had all the jobs. Y por eso tenemos todos los trabajos. And the jobs went down and then they bounced back. And Los trabajos se fueron abajo, pero luego se recuperaron. he's taking credit for bounce back jobs. Así que él está tomando crédito de trabajos recuperados. Eso es Donald Trump admitiendo que se perdieron trabajos durante su mandato, a pesar de que él culpa a Biden de ser quien tomó o quien mandó a la gente para su casa. Los republicanos hoy día te dicen que quien mandó a la gente a hacer cuarentena en sus casas y quedarse ahí hasta que supiéramos a lo que nos estábamos adentrando, a lo que nos estábamos enfrentando con COVID, fue Biden. Sin embargo, fue Donald Trump, y él lo está admitiendo aquí cuando dice que sí, que se perdieron los trabajos. ¿Por qué se perdieron los trabajos? Porque la gente se quedaba en casa porque no sabíamos lo que estaba pasando con COVID. You can't do that. He also said he inherited 9% inflation. También dijo que él heredó una inflación de un 9%. No, he inherited almost no inflation. No, él en realidad no heredó nada de inflación, casi nada de inflación. And it stayed that way for 14 months. Y así se quedó por 14 meses. And then it blew up under his leadership Y luego explotó todo bajo su liderazgo. because they spent money like a bunch of people that didn't know what they were doing, and they don't know. Porque ellos gastan dinero como un grupo de personas que no sabían en lo que estaban gastando. What they were doing. It was the worst, probably the worst administration No sabían lo que estaban haciendo, posiblemente la peor administración in history. en la historia, There's never been. And as que nunca había pasado. far as Afghanistan is concerned, Antes de continuar con lo que Donald Trump está diciendo de Afganistán, quiero hablar de la acusación que le acaba de hacer a Biden. Cuando a Donald Trump le pregunta del impuesto que él le quiere poner a todos los productos viniendo de otros países, a él le preguntan cómo tú vas a hacer subiéndole ese impuesto y haciendo que el producto se quede al mismo precio, porque usualmente lo que sucede cuando tú le pones más impuestos a los productos que están entrando al país, lo que sucede es que el precio de esos productos, lo que hace el fabricante es que le sube el precio para poder ganarle, ya que le están subiendo los impuestos. Por ende, nosotros, los estadounidenses, estaríamos pagando más por estos productos que Donald Trump está intentando subirle los impuestos. Por eso, la forma en la que él le hace la pregunta a Donald Trump es: ¿qué va a hacer él para cuando él suba las tarifas, que así no suba la inflación? Porque obviamente el precio de los productos estarían subiendo. Donald Trump alardea de haber dado el recorte de impuestos más grande en la historia de los Estados Unidos. Eso no tiene nada que alardear, porque Donald Trump le dio un recorte masivo de impuestos al 1% del país, a la gente más rica de este país, endeudándonos más al punto de que Donald Trump ha sido el presidente que más ha endeudado al país, incluso a pesar de que solamente son 4 años. Él gastó más dinero que Obama, que estaba en una recuperación económica, a pesar de que a él le dieron una buena economía. En algo tiene Trump razón, y es en la parte que él dice cuando Biden habla de que él heredó una inflación de un 9%. Eso es cierto. Cuando Biden llega al poder, la gente estaba en la casa, la gente no estaba en realidad, la inflación no estaba en realidad al 9%.
la inflación estaba bastante baja, la gente estaba en casa. Donald Trump había hecho sus inversiones de miles de millones de dólares para ayudar durante COVID, a pesar que los préstamos PPP que no se tenían que devolver, que estaban diseñados para ayudar a los pequeños negocios, se le dieron a la gente rica, a personas y celebridades que no necesitaban esa ayuda, mientras que los pequeños negocios estaban cerrando. Eso no lo menciona Donald Trump, que él hizo un gasto enorme durante COVID, y eso lo vamos a ver más adelante, pero quiero asegurarme de que escuché todo lo que dijo antes de enseñarles los números que quiero mostrarles. Trump acusa a Biden y a su administración de llegar y empezar a gastar dinero como si fuera que ellos no sabían lo que estaban haciendo y de que tuvo la peor economía. Aquí lo que están viendo en pantalla, señores, es la deuda nacional de Donald Trump y de Biden. Lo que vemos aquí con el color verde oscuro es todo el dinero que Donald Trump gastó antes de la pandemia, y con el verdecito claro es el dinero que Donald Trump gastó durante la pandemia. Aquí vemos, aquí abajo, este es Trump y aquí estamos, aquí Biden. Donald Trump en total durante sus 4 años de gobierno gastó 8.4, aquí dice trillones, en español serían billones. Donald Trump en sus 4 años, a pesar de que le dieron una economía con la expansión económica más larga en la historia de los Estados Unidos, gastó 8.4 trillones de dólares en 4 años, perdón, billones en español. Donald Trump en 4 años gastó 8.4 billones de dólares, lo vemos aquí en pantalla, en total. Y cuando llega COVID, Donald Trump hace un gasto. Antes de COVID, Donald Trump hizo un gasto de 4.8 billones de dólares. Cuando llega COVID, Donald Trump hace un gasto de 3.6 billones de dólares. Ahora comparemos esto con Biden. Donald Trump tuvo más o menos que un poquito menos de un año, porque COVID empezó aquí en marzo del 2020 y Donald Trump se fue de la presidencia el 20 de enero del 2021. Menos de un año, y Donald Trump gastó 3.6 billones de dólares. Sin embargo, Biden llega y tuvo un lapso mucho más grande de COVID. Le tocó la recuperación económica de una recesión que llega durante Donald Trump. Para las personas que no saben, señores, cuando llega un presidente y se encuentra con una recesión, le toca endeudar al país para sacar al país de la recesión, para hacer que la economía fluya. Por eso Obama gastó mucho dinero, porque le dieron una recesión. Pero a Donald Trump no le dieron una recesión, le dieron una economía que estaba expandiendo por 90 meses. Y sin embargo, había gastado 4.8 billones de dólares antes de que llegara COVID. Si contamos cuánto Biden ha gastado, sin contar el dinero que utilizó para COVID, y contando con el hecho de que Biden sí tiene una recuperación económica y que sí le tocó recuperar la economía después de COVID, sin contar el dinero que se utilizó para aliviar el país de COVID, Biden en esta recuperación económica, en la cual el día de hoy todavía seguimos porque la inflación todavía no está donde quiere la Fed, Biden solamente ha gastado 2.2 billones de dólares, a pesar de que a él sí le ha tocado la recuperación económica después de COVID. Y de COVID solamente utilizó un 2.1 billón de dólares. Donald Trump gastó 3.6 billones de dólares y Biden solamente un 2.1 billones de dólares. Por ende, Donald Trump, mientras el país estaba cerrado, gastó mucho más dinero en COVID, a pesar de que ya él tenía 4.8 billones, ya había gastado en COVID 3.6 billones de dólares. Y él quiere, y los republicanos quieren, que nosotros pensemos que la inflación fue simplemente por el gasto que hizo Biden. Y resulta, señores, mírenlo bien en la pantalla. Biden en casi 4 años, con la recuperación económica del país, lo cual lo justifica de endeudar al país, y también el gasto que hizo con COVID, que fue mucho más largo que el estrecho que le tocó a Donald Trump, Biden solamente ha gastado un total de 4.3 billones de dólares, señores. Y Donald Trump, con una economía boyante que tuvo mucho antes de COVID
gastó 8.4 billones de dólares. Y los republicanos quieren que nosotros pensemos que Donald Trump es bueno para la economía y que la inflación que vimos es el resultado de este gasto que hizo Biden. Eso nos están diciendo del 2.1 que estamos viendo acá. Los republicanos nos dicen que la inflación que se vio en el país solamente es el resultado del gasto que hizo Biden. No quieren que nosotros pensemos que el gasto que hizo Trump antes de que llegara Biden se empezó a sentir después de que llegó Biden, que fue incluso un gasto mucho más grande y que la deuda, la forma en la que Donald Trump endeudó el país, nadie lo había hecho en 4 años. Eso es lo que los republicanos no quieren que nosotros sepamos. There's never been. And as far as Afghanistan Y cuando se trata de Afganistán, is concerned, I was getting out of Afghanistan, but yo me estaba saliendo de Afganistán we're getting out with dignity, with y nos íbamos a salir con dignidad, strength, con fuerza, with power. con poder. He got out. It was the most Él se salió embarrassing day y fue uno de los días más vergonzosos in the history of our en la historia de nuestro país. country's life. President Trump Respecto a lo de Afganistán, Biden dijo que él es el único presidente en una década que no ha enviado o que no ha perdido vidas de tropas, y en realidad en esa parte mintió, y lo digo, mintió porque sí, cuando él se retira de Afganistán, a pesar de que Donald Trump ya había retirado a la mayor parte de los estadounidenses, de las tropas estadounidenses, y dejó unas cuantas miles, Donald Trump empezó a retirar las tropas, no lo terminó. Donald Trump fue quien hizo el trato de sacar a las tropas por una fecha específica. Biden hace lo que Donald Trump había dicho, y en realidad ese ataque terrorista, yo no creo que haya sido, que haya habido una forma de haberlo prevenido. Y bueno, sí sucedió una tragedia que dejó a varios muertos estadounidenses, tropas estadounidenses, muy lamentable, y en esa parte Biden sí mintió. over the last 8 years under both of your administrations, En los últimos 8 años, durante ambas de sus administraciones, the national debt soared to record highs. la deuda nacional surgió a récords, a números récords. And according to a new nonpartisan analysis, President Y acorde a un análisis no partidario, Trump, your administration presidente Trump, su administración approved $8.4 trillion aprobó 8.4 billones de dólares, lo que les acabo de mostrar, in new debt. en nueva deuda, So far, President Biden, you've mientras que Biden, por ahora, approved $4.3 trillion ha aprobado 4.3 billones de dólares. in new debt. So former President Trump, many of the tax Así que, expresidente Trump, cuts that you muchos de los recortes de impuestos signed into law are set que usted firmó y lo convirtió en ley to expire next year. se van a expirar el próximo año. You want to extend them and go even further, Usted quiere extenderlo e incluso expandirlo, you say, with the U.S. facing trillion-dollar deficits and con los Estados Unidos enfrentándose a un déficit de billones de dólares, record debt. con una deuda récord. Why should top earners and corporations pay ¿Por qué deberían las corporaciones y los dueños, o sea, la gente rica, even less in taxes pagar mucho menos en impuestos than they do now? de lo que pagan ahora? Ahora vamos con la respuesta de Trump. The tax cuts spurred the greatest economy that Porque los recortes de impuestos nos dieron a la mejor economía, totalmente falso, la mejor deuda, digamos, we've ever seen just prior que hemos visto, to COVID. And even incluso parte de COVID. No entendí muy bien qué fue lo after que... COVID, it was so Y después de COVID, strong that we were able to get fue tan fuerte, la economía fue tan fuerte que fuimos, through COVID much que nos fue mucho mejor a través de COVID better than just about any other country. que cualquier otro país. Nos fue mejor durante COVID que cualquier otro país. But we spurred that tax spurred. Now, when we cut the taxes, as an example, the corporate Pero cuando recortamos impuestos, por ejemplo, tax was cut down el impuesto corporativo fue rebajado to 21% from a 21% 39%, de 39%, plus beyond that. y más allá. We took in more revenue with
nosotros tomamos más ganancias, much less tax, menos impuestos, and companies were bringing back trillions of dollars y las compañías estaban trayendo billones de dólares back into our country. de vuelta a nuestro país. The country was going like never before, Al país le estaba yendo como nunca antes and we were ready to start paying down debt. y estábamos listos para empezar a pagar la deuda We were ready to start using the liquid gold right under y usar el oro líquido our feet, que teníamos a nuestros pies the oil and gas right under our de el petróleo. feet. We were going to have something that nobody else has had. Íbamos a tener algo que nunca antes nadie había tenido. We got hit with COVID. Luego llegó COVID, We did a lot to fix it. I gave hicimos mucho para arreglarlo him an unbelievable situation. y a él lo dejé con una situación increíblemente sin siquiera poder creerlo, With all of the therapeutics and all of the things con todos los terapéuticos y todas las cosas that we came up with, we con la que surgimos, gave him something great. Remember, le dimos algo maravilloso. Recuerden, more people died under his más personas murieron durante su administración, administration, even though we had largely fixed it. a pesar de que ya habíamos arreglado mayormente. More people died under his administration Más personas murieron durante o bajo su administración than our administration, que en nuestra administración, and we were right in the middle of it. y nosotros estuvimos en la mitad del COVID, Something which a lot of people don't like to talk about. algo que a muchas personas no les gusta hablar. But he had far more people dying in his Pero sí, muchas personas más murieron bajo su administración. administration. He did the mandate, which is a Él fue quien hizo los mandatos, lo cual fue un desastre. disaster, mandating it. Haber puesto esos mandatos. The vaccine went out. He did a mandate Cuando la vacuna estuvo lista, él hizo un mandato para que la gente se vacunara. on the vaccine, which is the thing that Con la vacuna, lo que es la cosa que people most objected to about the más objetaron acerca. vaccine. And he did a very poor job, just a Hizo un trabajo muy pobre. very poor job. And I will tell you, not only poor there, but throughout the entire world, we're no longer respected as a Y no solamente aquí, pero alrededor de todo el mundo ya no nos respetaban. country. They don't respect our leadership. No respetan nuestro liderazgo. They don't respect the United States anymore. We're like Ya no respetan los Estados Unidos. a third world nation between Ahora estamos en un país tercermundista weaponization of que está his politizando election, las elecciones con juicios, trying to go after his political intentando ir detrás de sus oponentes políticos. opponent. All of the things he's done, we've become like a third world nation. Todo lo que ha hecho nos ha convertido en un país tercermundista. And it's a shame. Y es una vergüenza. The damage he's done to our country. El daño que le ha hecho a nuestro país. And I'd love to ask him, and will, why Y me encantaría preguntarle, y le preguntaré por qué he él allowed millions of permitió que people to millones come in here from de personas vinieran de prisiones, prisons, jails, and de cárceles mental institutions e instituciones mentales to come into our country and para venir a nuestro país destroy our country. y destruir nuestro país. President, Esta es la retórica la retórica antiinmigrante. Al final es lo que vemos de Donald Trump, de querer convencer a las personas de que Biden tiene alguna forma de alguna forma la frontera abierta. Esto es totalmente falso, diciendo que Biden entró a las personas a prisiones. Creo que mencioné esto al principio. Trump dijo falsamente que Biden está permitiendo la entrada de millones de personas provenientes de prisiones, cárceles e instituciones mentales. Mentira flagrante, ya que los funcionarios de inmigración arrestaron a aproximadamente 103,700 personas no ciudadanas con condenas penales, ya sea en los Estados Unidos o en el extranjero, de los años fiscales 2021 hasta el 2024, según muestran los datos federales. No todos fueron admitidos. Los datos reflejan a las personas de las que el gobierno federal tiene conocimiento, pero no son exhaustivos. Sin embargo, los expertos en inmigración dijeron que a pesar de las limitaciones de los datos, no hay evidencia que respalde lo que Donald Trump dijo. Trump, we will get to immigration later in this block. Señor Trump, le vamos a llegar a inmigración más adelante. President Biden, I want to give you an opportunity to respond to this question about the national debt. Presidente Biden, le voy a dar la oportunidad de responder acerca de esta pregunta de la deuda nacional.
He had the largest national debt of any president in a 4-year period. Él tiene la deuda más grande de cualquier presidente en un periodo de 4 años. Number one. Eso es lo primero. Number two, Segundo, that $2 trillion tax cut benefited the very wealthy. él pasó un recorte de impuesto de $2 billones que solamente benefició a la gente más rica. What I'm going to do is fix the tax system. For example, Yo lo que haré es arreglar los taxes, los impuestos. we have 1,000 trillionaires in America. Nosotros tenemos 1,000 billonarios en América. I mean, billionaires in America. Perdón, multimillonarios. And what's happening? They're in a situation ¿Y qué está pasando? En una situación where they, in fact, pay 8.2% en donde ellos lo que pagan es un 8.2% in taxes. en impuestos. If they just paid 24%, Si ellos pagaran por lo menos un 24% en impuestos 25%, either one o 25%, cualquiera de esos números, of those numbers, they'd raise $500 million. nosotros estaríamos recaudando $500 millones, Billion dollars, I should $500,000 millones en realidad, say, in a 10-year period. en un periodo de 10 años. We'd be able to wipe out his debt. We'd be able Estaríamos dispuestos y con la posición de poder borrar su deuda to help make sure that all those things we need to do, y asegurarnos de que todas las cosas que queremos hacer, child care, elder care, como el cuidado para los niños, el cuidado para los ancianos, making sure that we continue to asegurarnos de que continuamos, strengthen our healthcare system, asegurarnos de que continuamos fortaleciendo el sistema de salud. making sure that we're able to make every single solitary Aquí es donde Biden tiene el peor momento del debate, asegurándonos de que cada uno tenga un solitario, person, una solitaria eligible persona for what I've been able to do with elegible para lo que he podido hacer con the with el the COVID. COVID. Excuse me, with Perdón, quise decir dealing with everything we have lidiando con todo lo que tiene que ver to con, do with. mira, If si we finally beat Medicare, si por fin terminamos con Medicare. No entendí. Este momento, señores, voy a hacer una pausa aquí y aquí va a terminar el primer video porque se ha alargado bastante. Este fue un momento triste. Este fue un momento en el que yo tenía el corazón en la mano y lo sentí. Porque en ese momento que yo vi a Biden tener ese problema para poder terminar, recordemos que él es un señor mayor. Recordemos que él tartamudea y cuando él tartamudea, para mí, si yo digo una palabra mal, para mí es fácil recuperarme porque yo no tengo ese problema. Biden de pequeño tartamudeaba, él logró controlarlo durante su juventud y ya cuando uno va envejeciendo, usualmente esos problemitas que uno tenía pueden regresar y es lo que vemos acá. Entonces, él cuando tiene este problema con la palabra solitario, que dice una persona solitaria, no sé exactamente qué era lo que quería decir en ese momento, pero obviamente comete un error en esa palabra y cuando comete ese error no logra recuperarse después de haber cometido ese error. Y yo creo que era la presión del momento. Yo creo que en ese momento Biden simplemente perdió el tren, precisamente se quedó como que buscando cuál era esa palabra que iba en lugar de solitario y simplemente no logró recuperarse de eso. Y déjenme decirles que como persona que vive en los Estados Unidos y que ve al presidente, sí me preocupa, sí me sentí mal, pero más que lo que lo pueda juzgar como presidente, les puedo decir que a mí me dolió como persona, porque yo tengo abuelos. Mi abuelo murió recientemente. En septiembre murió mi abuelo el año pasado y fue muy difícil para mí. Mi abuelo murió de 94 años y estaba lúcido. Tenía sus momentos así como Biden, pero literalmente cuando mi abuelo, les voy a contar algo un poquito personal. Cuando mi abuelo estaba ya en cama, que ya no podía pararse, antes de que empezara a agonizar, yo tomé un vuelo a República Dominicana para verlo, porque yo quería que él me viera antes de que llegara al final.
Y cuando yo estaba hablando con mi abuelo, él estaba en una cama, no, ya no podía moverse, todavía estaba bien, estaba lúcido y hablaba. Y mi abuelo me dice, Heidi, ¿qué edad yo tengo? Me dice. Y yo le digo, 94 años, abuelito, nosotros le decíamos así. Y mi abuelo me dice, no, yo siento, porque como mi abuelo tenía cáncer, y me dice, yo siento que yo tengo que tener más de 94 años, yo siento que yo tengo más de 100 años, yo creo que yo tengo 104 años, dice mi abuelo. Y yo le digo, no, abuelito, usted tiene 94 años. Y él me dice, no, es que yo me siento que yo estoy más viejo. Y me imagino que en ese momento él simplemente se sentía, él tenía cáncer y él no sabía que él tenía cáncer. Mi familia, algo que les respeto, nunca le dijo a él que él tenía cáncer y luego que lo diagnosticaron, él duró bastante. Y quién sabe, tal vez sea precisamente porque nunca supo que lo tenía. Y cuando él me dice eso, él me dice, no, yo creo que yo tengo que tener unos, y empieza a contar, y me dice, yo creo que tengo unos 104 años. Y yo le dije, no. Y él me dice, pero ¿en qué año yo nací? Me pregunta. Y yo le dije, en el 1929, abuelito. Y él hace, ok, tienes razón. O sea, en 2 segundos me dijo, tienes razón. Son 94. Mi abuelo era muy bueno en la matemática. O sea, era un genio. Y inmediatamente así, en segundos, me dice, sí, tienes razón, son 94. Él hizo la cuenta. Y eso fue un momento que él estaba lúcido hasta que ya estuvo en cama, el cáncer lo consumió y obviamente ya al final fue otra historia. Pero en lugar de a mí producirme lo que los republicanos les está produciendo ese momento que tuvo Biden, que fue el peor momento del debate, en lugar de producirme esas ganas de atacarlo si yo fuera republicana, yo le tengo más respeto a un republicano que me dice, no, está mal, bla, 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 lo que están diciendo ellos de una forma en la que no están atacando a Biden de la manera tan fea que lo están haciendo. No les tengo respeto a las personas que están hablando tan mal como si fuera que no tuvieran abuelos, como si fuera que no tuvieran papás, como si fuera que no quisieran llegar a la edad de Biden. Y todas esas personas que están criticando a Biden, que está viejo, ese viejo decrépito, ese viejo senil y todas las cosas, déjenme decirles que ese viejo senil es el presidente de los Estados Unidos, el cual ha tenido una vida que va a pasar en los libros de historia en los Estados Unidos, mientras esas personas jóvenes que lo están criticando en este momento no han hecho absolutamente nada de sustancia con sus vidas, no han logrado absolutamente nada, no han hecho absolutamente nada con su juventud y no han hecho nada para nadie más. Son personas que han vivido para sí mismos, mientras Biden dedicó su vida a la política, al servicio público, y a esas personas que están tratándolo de la manera tan despectiva y la forma en la que lo están tratando como si no tuvieran familia, como si nosotros no quisiéramos llegar a esa edad y que se nos trate con respeto. Tengo para decirles que ustedes han demostrado que los que están incapaces de vivir en una sociedad a la que una persona quiere pertenecer son ustedes, porque no tienen respeto para las personas mayores y más para una persona que a pesar de su vejez ha hecho por este país lo que Donald Trump nunca hizo, y eso no está para discutirse. Eso no es discutible ni negociable, porque a Biden le entregaron un país en ruinas y sí, todavía hay inflación, sí, todavía no lo sentimos exactamente como necesitamos hacerlo porque seguimos en una recuperación económica. Los republicanos te hablan hace 4 años cuando la gasolina estaba a $1 con tantos. Claro que estaba a $1 con tantos porque estábamos encerrados en casa y no podíamos salir. Nadie estaba yendo a comprar gasolina. Se trata de oferta, demanda, un concepto económico súper básico. Si la gente no está comprando un producto, el precio del producto baja. Cuando empezamos a vacunarnos, que empezamos a trabajar, resulta que la gente empieza a conducir de nuevo. ¿Qué pasa? El petróleo, el proceso de convertirlo en gasolina se había paralizado durante la pandemia porque la gente no estaba trabajando, no había vacuna y la gente no se quería morir. Se morían miles de personas al día. Resulta que entonces empieza la gente a salir, empiezan a comprar gasolina porque tienen que dirigirse a sus trabajos, tienen que empezar a hacer cosas y resulta que la producción de gasolina había parado. Entonces, esa demanda que había estado súper barato porque la gente no estaba saliendo, entonces escasea la gasolina y sube el precio de la gasolina. Por eso sube el precio de la gasolina. Y luego de que ya sube el precio de la gasolina, tenemos después, sube por lo menos a un 30-40%, tenemos después la guerra en Ucrania, lo cual exacerba el problema y por eso tenemos
esos precios de gasolina, con los cuales ya han bajado bastante, pero que fue algo, un reto, un desafío que le tocó a Biden. Así que esta idea de que Donald Trump fue mejor para la economía, que pueda hacer otro video específicamente para la economía, es totalmente falso. Este momento de Biden a mí me dolió. ¿Por qué? Porque yo tengo un corazón empático y es imposible que si esto le sucediera a Donald Trump, ustedes me van a ver a mí en un video haciéndome de carcajadas, burlándome de él. Y Biden, y antes de terminar el video les muestro la respuesta de Donald Trump a este momento. Donald Trump pudo haberlo hecho peor. Sin embargo, de todos modos se burló de Biden. Escuchemos esta parte para terminar esta parte del video. Thank you, President Biden. President Trump? Well, he's right. He did beat Medicare. He beat it to death, and he's Sí, tiene razón. Él sí acabó con el Medicare, lo mató. destroying Medicare. Destruyó el Medicare, algo que es totalmente falso. Eso fue un momento de Biden que no sabía lo que tenía que decir, o sea, que se perdió. Because all of these people are coming in. Porque sí, todas estas personas están entrando. They're putting them on Medicare. They're putting Las personas de la frontera están entrando y los están poniendo en Medicare. Esto es mentira. El Medicare es para las personas que son ciudadanos o están legalmente en los Estados Unidos, que tienen el número de seguro social y que están contribuyendo al país con impuestos y cada vez les están sacando de su cheque el Medicare. Hay personas indocumentadas que tienen un ITIN number, un número de ITIN, y estas personas pueden pagar impuestos, sin embargo no reciben, incluso si están contribuyendo al Medicare, o sea, le están quitando impuestos, pueden contribuir con impuestos, pero no están recibiendo ningún tipo de beneficio, incluyendo que no están recibiendo beneficios de Medicare las personas que están entrando al país ilegalmente o incluso con asilo. them on Social Security. They're going to destroy Social Security. This Ellos van a destruir el seguro social. man is going to single-handedly Este hombre, solo él va a destroy Social Security. destruir el seguro social. These millions and millions of people coming Millones y millones de personas viniendo in, they're trying to put them on Social Security. y Biden está intentando ponerlo en seguro social, totalmente falso. Una persona que llega al país, es más, ni siquiera los indocumentados que están pagando impuestos pueden obtener seguro social. He will wipe out Social Security. Él va a terminar con el seguro social. Oiga, señores, y los que quieren en realidad terminar con el seguro social y hacer recortes, He will wipe out Medicare. y también se va a deshacer del Medicare. So he was right in the way he finished that sentence. And Así que él está en lo correcto en la manera que terminó esa oración. it's a shame what's Y es una vergüenza happened to our country lo que ha pasado con nuestro país in the last 4 years is en los últimos 4 años. not to be believed. Es para no creerlo. Foreign countries, I'm friends with a lot of people. Los países extranjeros, yo soy amigo de muchas personas, They cannot believe what happened to the United States of America. no pueden creer lo que le pasó a los Estados Unidos de América. We're no longer respected. Ya no nos respetan, They don't like us. no nos gustan, We give them everything they want and they think we're stupid. They le damos todo lo que quieren y ellos creen que somos estúpidos. think we're very stupid people. Creen que somos estúpidos. What we're doing for other countries Lo que hacemos por otros países and they do nothing for us. What Y this no- man has y nos- done is absolutely y ellos no hacen absolutamente nada por nosotros. Lo que este hombre ha hecho criminal. es absolutamente criminal. Yo pensé que este era el momento en el que Donald Trump se burla de un error de Biden, por lo que al parecer Biden comete otro error así de grave. Lo cual obviamente para mí fue doloroso verlo. Ustedes saben que yo no estoy muy feliz con Biden, que digamos, pero tampoco voy a permitir que los republicanos mientan acerca de su récord, que se pinten como si fuera que ellos son los mejores, que ellos en realidad son buenos para la economía, cuando como Donald Trump lo hizo, como Donald Trump endeudó en este país que estaba con una economía bollante, nadie más lo ha hecho. Voy a terminar este video aquí y déjenme decirles que apenas vamos por el minuto 13 de este video, porque obviamente cuesta más trabajo el hecho de que tengo que mostrarles lo que dice. Estoy parando los videos para traducirlo, pero es lo mejor que puedo hacer con el sistema, porque no hay una muy buena traducción al aire. Así que en CNN en español no tuvo una muy buena traducción y por eso preferí hacer la traducción yo. Y ahora que me doy cuenta que yo soy muy buena en esto, déjenme decirles, señor, tal vez debería de buscar un trabajo como que on the side, un part-time,
traduciendo, porque sinceramente no estoy tan mala, estoy muy bien, déjenme decirles. Y bueno, esta es la primera parte del video que ya está larguísimo. Y bueno, van a ser unas 5 o 6 partes por lo que estoy viendo, porque no quiero que los videos sean más de 1 hora. Así que ustedes díganme si ustedes quieren que yo continúe traduciéndoles, si quieren que le haga el fact check, si solamente quieren que le traduzca, díganme lo que piensan. Y bueno, ya saben que soy Heidi Tor. No se olviden de comentar en el video, de dejarme su comentario, decirme lo que piensan, de darle like al video y también de suscribirse a mi canal. Gracias por todo y nos vemos en la próxima.